Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios guarde siempre su vida en este día. Mi nombre es Carolyn Paola de la Cruz Goris y para mí es un placer en este día compartir una importante historia que nos ha de beneficiar a todos. Hoy estaremos hablando acerca de la historia de la iglesia. Aquí en este tiempo vamos a presentar el periodo de la iglesia primitiva, la iglesia patrística, la iglesia imperial y la iglesia medieval. Iglesia primitiva. Esta fue el inicio, ¿verdad?, de lo que fue la iglesia cristiana. Inició en el año 30, luego de la muerte y resurrección de Cristo. Antes de Cristo ascender al cielo, se reunió con los discípulos y él le dejó una encomienda: ir por toda Judea, Samaria y Jerusalén y el mundo y predicar la palabra de Dios. Esta encomienda inició luego del Pentecostés, cuando estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde los discípulos comienzan a predicar la palabra de Dios. Y es aquí donde muchas personas deciden recibir a Cristo. Y es entonces donde la iglesia cristiana tiene su inicio, donde las personas se reunían en casas, compartían, oraban, enseñaban y hablaban de la grandeza de Dios. Entonces aquí vemos esos primeros acontecimientos donde hubo milagros, donde hubo sanidad, ¿verdad? Donde muchas vidas recibieron a Cristo. Dentro de esta historia podemos destacar a dos personajes que hicieron una aportación grande en lo que fue el inicio de la iglesia de Cristo. Y uno que podemos mencionar es a Pedro. Uno de los acontecimientos que Pedro hizo fue cuando predicó por primera vez la palabra de Dios y 3,000 recibieron a Cristo, 3,000 se arrepintieron en ese momento. Y es ahí donde entonces continúa el crecimiento de la iglesia cristiana. Otro que aportó fue Pablo, de perseguidor a ser, ¿verdad?, misionero, a ser hijos de el Señor. Pedro hacía viajes misioneros donde planteaba, donde predicaba la palabra de Dios y dejaba su iglesia planteada, donde formaba iglesia. Y es de esta forma donde se expandió el evangelio de Cristo. Luego de la persecución, los discípulos tuvieron que irse a diferentes lugares, pero el evangelio de Cristo no se paralizó ahí, la prédica no se paralizó ahí. Los discípulos continuaron predicando la palabra de Dios y por esta razón fue que el evangelio se expandió a diferentes lugares. Continuamos con lo que es la iglesia patrística. Este fue el periodo que abarca del siglo I hasta mediados del siglo VIII. Fue un periodo crucial donde los padres de la iglesia defendieron, explicaron y sistematizaron la doctrina cristiana. Utilizaban la filosofía griega para clarificar los dogmas, ¿verdad? Y pues es aquí donde podemos ver la historia donde existieron estos padres de la iglesia. Mencionamos algunos destacados, ¿verdad?, de este tiempo. Y estos son, aquí está el primero, que es San Agustín. Este fue un personaje, ¿verdad?, donde fue considerado el padre de esta época por su inmensa influencia en la teología. También podemos mencionar a lo que es Gregorio Magno. Este fue influyente para la exploración de la gracia divina, el tiempo, el mar y la ciudad de Dios. También está Ambrosio de Milán. Este fue obispo influyente.
defensor de la hostia y verdad, inventor de Agustín. También está lo que es San Jerónimo. Este fue un traductor de la Biblia al latín. Continuamos con lo que es la iglesia imperial. Este fue un tiempo en el año 303 donde pues el cristianismo, ¿verdad? Donde la iglesia dejó de ser perseguida y se convirtió en una religión oficial. Como decía anteriormente, en la iglesia primitiva los cristianos eran perseguidos, pero es aquí donde en el año 313 la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en una religión oficial y patrocinada por el Imperio Romano. Fue a través del decreto de Milian de Constantino. Este decreto estableció la libertad religiosa en el Imperio Romano. Destacamos un acontecimiento importante y fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Fue un proceso marcado por crisis interna, pero la iglesia imperial no fue causa, sino más bien una institución que creció en poder y se convirtió en el principio factor de continuidad. En este periodo podemos ver algunos personajes destacados que aportaron para que esta meta, esa libertad fuera realidad. Y mencionamos aquí a Constantino I, el Grande. Este fue el primer emperador en reconocer el cristianismo. También está su madre, Santa Elena, que fue la figura clave en la promoción de la fe cristiana. Está Teodoso I el Grande, el cual hizo del cristianismo niceno la religión oficial del imperio, cerrando la etapa de persecución y consolidando la iglesia imperial. Este hecho, estos fueron personajes que aportaron, ¿verdad?, para este tiempo de lo que fue de la iglesia, reconocerla como iglesia oficial. Continuamos con lo que es iglesia, el tiempo de la iglesia medieval, la historia. Es aquí donde ya las cosas cambian, donde ya otra religión comienza a tomar el control de lo que es este lugar. Este periodo se dieron diversos cambios, como fue la formalización en la gran cisma del año 1054. Dicho proceso de siglo que culminó en excomunión natural entre el Papa León y Patriarca Miguel. ¿Por qué razón? Porque el Papa tenía su teología, creencia católica, más sin embargo Miguel tenía su creencia y teología cristiana. Es por eso que empiezan las dificultades en este tiempo. Queremos destacar que en este tiempo es donde el Papa, donde lo que es la teología, la religión católica asume el poder. Era tan fuerte el poder en este tiempo que ellos dominaban lo que era la educación, la política, todo concerniente era esta religión, el Papa que dominaba lo que era esta parte, ¿verdad? Es aquí donde podemos destacar algunos personajes que aportaron, y es el Tomás de Aquino. Este fue doctor de la iglesia, conocido por sus obras cumbre. Estuvo también lo que fue Gregorio Magno. Este fue un obispo de Roma. Y estuvo Inocencio III, uno de los papas más influyentes. Queremos resaltar que esta historia, ¿verdad?, es aquí donde hay pues una división. Es donde este periodo, ¿verdad?, trae lo que es una forma de dirigir diferente a lo que conocemos como cristiano. Es aquí donde pues cae lo que es
el imperio, ¿verdad? Y comienza entonces a ser gobernado por lo que es el orden papal. Bien, esta ha sido la parte histórica, la historia de estos 4 periodos, historia eclesiástica, donde destacamos los acontecimientos más importantes de estas 4 etapas. Pero hay algo que debemos resaltar y que debemos decir, y es que la iglesia de Cristo permanece firme. Hubieron cambios en la iglesia medieval, pero la iglesia de Cristo se mantuvo y hoy en día es una iglesia que crece, es una iglesia que tiene identidad, es una iglesia que no se detiene. Aunque en esos tiempos hubieron persecución, luego hubo una iglesia reconocida formalmente, luego hubo distorsión en lo que son las teologías, pero la iglesia de Cristo nunca ha dejado de existir y cada día va marchando de una forma extraordinaria. Así que muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por escucharme y esperamos que esta historia de la iglesia les sea de utilidad a cada uno de ustedes.